Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a todos, a todes. Y digo todes porque el lenguaje inclusivo tiene mucha importancia en la novela. Y bueno, ya nos desgranará Pachi. Y bienvenidos a Fricoño, Fricoño 13, un festival del que es un orgullo tener el Logroño. Y que, bueno, León 14, cuidado que el año que viene te empatamos, ¿no? ¿Qué, José Ramón? Pues no lo sé. Ya veremos. Ya veremos a ver si el Fricoño 14. O Juan Pablo, porque Juan Pablo I duró poco, ¿no? También, a ver si bueno, Cholita voladora marciana de Patxi Irurzun, pues es una novela, yo creo que Patxi, aunque tú no lo sepas, yo creo que la habías escrito precisamente para estar aquí en estas fechas, porque madre mía, se las trae. Yo creo que tiene un componente bastante friki y el que nos gusta además en Fricoño. Y bueno, muchos de los que estéis aquí conocéis a Patxi y os podrá sonar sobre todo de su famosa trilogía de novelas sobre el rock radical vasco, ¿no? Que está formado por Tratado de Ortografía, Chucherías Herodes y La mentira es la que manda. Pero bueno, has escrito infinidad de relatos breves, novelas y bueno, yo quería preguntarte cómo surgió. En tu anterior novela ya surgió la colaboración con Simónides, el ilustrador y dibujante que ha ilustrado esta maravillosa novela con unos dibujos. Simónides que había colaborado en revistas míticas, ¿no? Como Makoki, y es uno de los fundadores del Teneo, que aquí en Logroño conocemos muy bien a Mauro Entrialgo. En tu anterior novela, que 11 millones de ejemplares vendidos, que colaboraste con Simónides por primera vez, si no me equivoco. Y bueno, cuéntanos cómo surgió un poco. Sí, pues bueno, buenos días y muchas gracias también por invitarme a Fricoño, que bueno, sí que es cierto que la novela yo creo que tiene un encaje perfecto, ¿no? Es una novela bastante friki, bastante marciana, así que muy bien, ¿no? Y respecto a la gestación de la novela, bueno, tiene dos partes, ¿no? Una parte es la novela en sí, porque primero la escribí, luego fue cuando recurrí a Simónides, y luego eso, ¿no? Por otra parte está eso, ¿no? La colaboración con él. Entonces igual empiezo primero por cómo surgió lo que es la novela propiamente dicha. Pues bueno, en realidad también fue una especie de no sé si de casualidad o de necesidad, porque bueno, todo parte de un cuento que me encargó un escritor boliviano, que es Claudio Ferrufino, que bueno, había leído un libro mío, un diario que escribí hace años, que se titula Dios nunca reza, y le había gustado, ¿no? Entonces, bueno, él estaba organizando una antología de cuentos, de relatos sobre Bolivia, pero con una perspectiva de autores extranjeros que que dieran su visión y tal, ¿no? Entonces, claro, yo le dije a Claudio, pues yo no he estado nunca en Bolivia, ¿no? No sé cómo voy a escribir algo sobre esto, y también le dije, igual tú invéntate lo que quieras y ya está, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que, digo, ¿qué hago, no? Pues bueno, me inventé recurrir al futuro, ¿no? A una novela, a un cuento futurista en el que Bolivia había desaparecido pues como consecuencia de un cataclismo climático y tal. Y entonces, de tal manera que todos los bolivianos habían desperdigado por el mundo en un éxodo y en todas las ciudades había barrios bolivianos, ¿no? Y que en Pamplona pues también había uno de ellos, no era un barrio para que le puse por nombre Bolivia Chiquilla. Y claro, entonces lo que hice ahí también fue, para ese barrio, para ambientar ese barrio, lo que hice fue recurrir a todas las cosas que yo conocía sobre Bolivia a través sobre todo de documentales o de libros, de lecturas que había tenido de libros del propio Claudio, de Miguel Sánchez Hostiz, que ha viajado por Bolivia bastante y lo conocía, o también de un escritor boliviano muy curioso que se llama Víctor Hugo Vizcarra, que bueno, realmente era un indigente, un sin techo que andaba por ahí por La Paz y alcohólico y demás, pero que bueno, que escribía, ¿no? Y iba publicando sus cosas y tal. Y entonces él, en sus libros, por ejemplo, hablaba de los lugares que eran los cementerios de elefantes, que son unos lugares que luego igual podemos hablar un poco más de eso, bastante siniestros, ¿no? En los que la gente, pues sobre todo gente como el propio Víctor Hugo,
pues iba ya, cuando ya estaban ya casi prácticamente reventados, a morir, ¿no? Son morideros realmente, ¿no? Iban a morir bebiendo, ¿no? Bebiendo y se encerraban en esos sitios y hasta que no reventaban no salían, ¿no? Entonces incluye eso, incluye también lo de las choritas voladoras, que son, a lo que alude el título, claro, las choritas voladoras son unas mujeres indígenas, ¿no? Que de Perú, Bolivia, etcétera, que, bueno, pues ataviadas con sus trajes tradicionales, con las faldas, ¿no? Las polleras estas, el bombín, las trenzas y tal, hacen lucha libre, igual habéis visto por ahí en vídeos y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, combaten en un ring de boxeo y pues muchas veces se tiran desde las cuerdas, ¿no? Se lanzan así, entonces ahí vienen los de voladoras, ¿no? Entonces yo a eso también, ya que era una novela futurista, sumé ya el componente alienígena o extraterrestre, ¿no? Y claro, era una Pamplona del futuro en la que, pues bueno, primero esa Pamplona es un parque temático de los Sanfermines que dura todo el año, ¿no? Y luego por otra parte, pues bueno, es una ciudad que está estratificada en los barrios, están pues unos encima de otros, son barrios subterráneos, de tal manera que hay también como una pirámide social, porque bueno, los que están abajo son los más, los que peores condiciones tienen, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que al final el cuento no se llegó a publicar, pero claro, yo ya había creado ese mundo. Tenías un background muy rico ya. Sí, claro. Y entonces me dije, bueno, esto lo tengo que aprovechar, ¿no? Y hice un intento, escribí algo sobre eso, con ese fondo en el libro que has comentado tú antes, 11 millones de ejemplares, que es un libro de relatos, un cuento que se titulaba Patapún, que ya utilizaba pues, un poco ese mundo y también algunas de las cosas que he recuperado para la novela, que es como el lenguaje inclusivo. En ese libro es el que aparecía también el cuento de Simónides, que ilustraba Simónides, que es un cuento que era sobre un grupo tributo de los Lendakaris muertos, que eran los Lendakaris tuertos. Entonces, bueno, ahí es ya un poco como entra también en juego, el cuento este, claro, lo que hice fue prolongarlo ya, o sea, como me gustaba tanto, lo que hice fue prolongarlo ya en la novela, en Cholita, Voladora Marciana, que, bueno, de hecho el cuento es el primer capítulo de la novela prácticamente intacto, ¿no? Y eso fue un poco el génesis de la novela, ¿no? Lo que se refiere ya al texto, ¿no? Y lo que se refería al otro, a las ilustraciones, pues bueno, una vez que acabé la novela, no sé por qué tenía en la cabeza que podría estar bien que fuera una novela ilustrada, ¿no? Y inmediatamente pensé, bueno, yo la idea que tenía en la cabeza era hacer como los libros del pequeño Nicolás, que bueno, había leído de pequeño y me gustaban mucho, que eran pues como esas miniaturas que salen en cada página prácticamente, ¿no? Pero en una versión adulta, ¿no? Entonces, inmediatamente, no sé por qué pensé, bueno, sí sé por qué, en Simónides, por una parte porque, bueno, es un autor que me había gustado mucho desde siempre, que conocía desde hace un montón de años, del Temeo, de todas esas cosas, ¿no? Y me parecía que él podría hacerlo perfectamente, ¿no? Entre otras cosas porque en realidad ya había dibujado marcianos y cosas sobre los Sanfermines, ¿no? Y bueno, él también me conocía mi obra, la había leído, también le gustaba, etc. Entonces había muchas afinidades que yo creo que encajaban, ¿no? Y bueno, sí que habíamos colaborado anteriormente en ese cuento, pero el otro día presentamos el jueves el libro en Vitoria y él hizo una confesión, ¿no? Que me dejó, cuando lo dejó, bueno, tengo una cosa que echarle en Carapache y no sé qué y tal. Y yo me había olvidado de eso, pero dice, hace 30 años nos mandaba cuentos para el Temeo, ¿qué tal? Y uno y otro y tal, que nosotros no publicábamos porque estábamos ya hartos de publicar cuentos, todo el mundo enviaba cuentos y tal, y a mí me apetecía que hiciera algo más de tipo reportajes o crónicas sociales, etcétera, y no llegamos nunca a publicar y tal, y eso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya esa relación ya venía de antaño, ¿no? Pero bueno, el caso es que, bueno, al final la relación para lo que es la Cholita ha sido muy fácil, porque yo en cuanto le envié la novela, él la empezó a leer, le pareció muy fluida y muy divertida y se metió ya a saco con los cuentos, con los dibujos, empezó a enviármelos y ya yo cuando vi, por ejemplo, los primeros bocetos y sobre todo la figura de la Cholita, pues pensé, pues que es tal y como yo la tenía en la cabeza, ¿no? Y claro, luego eso, ahora, no sé, igual eso quien lo lean pueden opinar, ¿no? Cuando tú lees un libro, igual te gusta hacerte a ti la idea, ¿no? De ya si viene ya determinado por los dibujos,
pero bueno, yo creo que han aportado bastante al libro, ¿no? Y hay casi 100 dibujos de Simónides y bueno, pues así es como se ha compuesto un poco este libro marciano. Sí, yo creo que encaja muy bien el estilo, porque al final tu estilo de escritura es muy directo, muy irónico, underground, también te acercas mucho a la cultura marginal y el dibujo de Simónides, ¿no? Que como hemos dicho, es Makoki, Temeo, tal, Víbora, pues te ilustra muy bien, ¿no? Se acerca muy bien a lo que describes. Y además, bueno, uno de los grandes aciertos de la novela es mezclar la ciencia ficción con una crítica social a la turistificación, gentrificación, lo cual, aunque se desarrolla en Pamplona, Volkswagen, claro, tú estás leyendo la novela, pero te imaginas que aquí mismo en Logroño, con el tema de las despedidas de soltero, o en cualquier todas las ciudades estamos sufriendo la desaparición de nuestra identidad, ¿no? Y todo se está convirtiendo en un circo y en un centro comercial gigante. Pues supongo que tuviste todo eso en cuenta. Sí, la novela tiene esa primera capa inicial, digamos, esa primera lectura de ser una novela de humor, ¿no? Divertida, ¿no? Pero yo, bueno, nada más, yo creo que es algo que es bastante referencial en lo que escribo, pero siempre si rascas debajo aparecen temas serios, ¿no? Es también uno de los problemas del humor, ¿no? Que muchas veces no se toma en serio, ¿no? Que, bueno, no se llega más, ¿no? O sea, igual no se pasa de esa primera lectura, pero sí que aparecen pues diferentes temas más o menos, bueno, que actuales, ¿no? Desde el auge de la extrema derecha al racismo, etcétera, y luego está lo que has contado tú del turismo así masivo y la gentrificación, que, bueno, claro, eso lo reflejo a partir de ese parque temático de los Sanfermines, que es el parque temático San Fermín San Miguel, y bueno, es un parque temático que pues eso, está abierto los 365 días del año, con lo cual, pues bueno, los pamploneses ya se han convertido o trabajan en la fábrica, en la Volkswagen, que es una fábrica Sí, la más importante de Navarra. Sí, que en ese futuro ya es una fábrica de avionbuses, pero o la otra opción que tienen es ser extras en el parque temático de los Sanfermines, ¿no? Y claro, todo esto igual parece como una especie de exageración o de hipérbole, pero claro, en realidad ya apunta un poco hacia lo que está pasando en los propios Sanfermines, ¿no? Que cada vez se están convirtiendo en una especie de botellón masivo que están haciendo perder también un poco a la fiesta su carácter más popular o más de casa, no sé cómo llamarlo. Sí, la identidad al final, ¿no? Sí, pero claro, eso sí, como dices tú, se puede trasladar a cualquier ciudad, a cualquier casco viejo, lo que está pasando, ¿no? Como, bueno, pues se está echando a la gente pues, a través de las despedidas de soltero, de las franquicias, de todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todo eso es uno de los temas que aparecen en el libro, los temas serios, así entre comillas, pero hay más, no sé. Y bueno, la ciencia ficción y el humor, yo creo que es una manera de abordarlo, es buena. Sí, entra muy bien el tema de la sátira política y de las fuerzas del orden. También veo que sigue un poco en consonancia, ¿no? Con el espíritu del rock radical vasco, que está muy bien. Y bueno, bueno, ya nos has contado la génesis de Cholita y tal, o sea, bueno, que en realidad su nombre es Sami. Pero bueno, cuéntanos también un poco cómo fue meterte, claro, porque una cosa es, vale, tengo este personaje, pero meterme en su piel, escribir en primera persona en la novela, ¿cómo ha sido el ejercicio del viaje? Sí, bueno, a ver, la novela se estructura, hay capítulos alternos que, bueno, en los que habla la Cholita en primera persona y otros que no son en primera persona, todos creo que son en tercera persona, los otros tres que hay, que son los que aparecen los malos, ¿no? Digamos, porque, bueno, la novela así sin desvelar demasiado, porque también tiene su trama más o menos de intriga o incluso se llama La Policía Negra. Pues bueno, ella se enfrenta, bueno, sufre una extorsión sexual y se enfrenta pues, a estos malos que digo, ¿no? Y bueno, pues esos capítulos suyos son en primera persona y los otros no, pero sin embargo todos esos personajes comparten un rasgo de carácter que es la timidez, ¿no? O sea,
la Cholita es tímida, pero los malos, que son Pepe el Melenas, a ver si me acuerdo todos los nombres, Kepa Jaca y me falta el otro, no me acuerdo ahora, sí. Sí, no, pero Aymar Hamed, ¿no? Como es, sí. Sí. Y bueno, ellos también son tímidos, lo que pasa que bueno, cada uno lo afronta esas dificultades, digo dificultades porque claro, yo al final también lo que he hecho con todo eso es trasladar mi propio carácter, yo también lo soy introvertido y tímido a esos personajes, ¿no? Y cómo cada uno de ellos afronta eso, ¿no? La Cholita, por ejemplo, es tímida, pero a la vez también es bastante audaz y valiente, ¿no? Y decide enfrentarse, o sea, plantar cara, ¿no? A pesar de su introversión y tal, a sus enemigos, y los otros pues igual buscan otros recursos, ¿no? Hay alguno que pues buscaba refugio en personalidades más fuertes o más avasalladoras, ¿no? Y demás. Entonces, en ese sentido, escribir de esa primera persona, pues trasladando un poco mi manera de ser, pues, ha resultado más sencillo. Bueno, luego, yo creo que la mayoría de las cosas que escribo suelo recurrir a la primera persona, que me gusta mucho, ¿no? Y en la que me siento muy, muy cómodo. No solo en esta novela, que en más novelas también uso ese punto de vista. Y luego, bueno, a mí hay una cosa que me gusta mucho, que es la mezcla del costumbrismo con la ciencia ficción, que lo estamos no solo en la literatura, sino también en los otros tipos de artes. Afortunadamente en España estamos viendo grandes ejemplos, tanto en la música como en el cine, como pues por ejemplo se me ocurre, yo leyendo Cholita Voladora Marciana, también me acordaba digo, esto es tan bizarro, con mezclar costumbrismo y ciencia ficción como las películas de Chema García Ibarra o el grupo de música, por ejemplo, Califato 3x4. Y aquí me pasa un poco lo mismo, que claro, aunque llames los barrios diferentes, pues parece que estás caminando por Pamplona, que ya hemos dicho que pero bueno, tú tenías también un interés por mezclar la cultura pop, por ejemplo el Planeta Raticulín con Pamplona, que te inventas Raticulín Berría o... Bueno, sí que suelo recurrir mucho a lo que es la cultura popular y al friquismo. Los personajes de este tipo suelen introducirlos, bueno, porque bueno, me gusta mucho y siempre que puedo pues recurro a ellos, ¿no? Pero no había escrito nunca, bueno, a excepción del cuento que he comentado antes, Patapún, ¿no? No había escrito nunca ciencia ficción y tampoco había leído demasiada ciencia ficción. Tenía los referentes clásicos pues, de Un Mundo Feliz, 1984, etcétera, ¿no? Pero bueno, ha sido como muy sorprendente, o bueno, muy agradecido para mí usar ese género porque bueno, me he dado cuenta, claro, que al final te da mucha libertad para la fantasía, para cualquier locura que escribas, como estás hablando de cosas que no han pasado todavía, en las que todo es posible, pues, te deja muchas puertas abiertas, ¿no? Y luego además también lo uno un poco eso con el tema del humor, ¿no? Que bueno, pues siempre me ha parecido que el humor es como los muñecos del ventríloco, ¿no? Que pues pueden decir lo que quieran, más o menos tienen una especie de bula para decir cosas que igual al propio artista o al ventríloco no se le permitirían si las dijera él como tal, como artista, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues es un recurso muy, muy bueno para hablar de ciertas cosas, ¿no? Y respecto a lo de la ciencia ficción, bueno, no sé si estoy respondiendo a las preguntas, pero... No, sí. Tampoco ha sido una pregunta muy directa, o sea, no puedes ir a andar por las ramas. La ciencia ficción y el pop y demás, pues, bueno, por una parte la ciencia ficción yo creo que tiene también ese carácter anticipatorio a veces, ¿no? O incluso de advertencia, ¿no? Bueno, en realidad la ciencia ficción lo que hace es hablar de cosas que ya están sucediendo, que empiezan a suceder, ¿no? Como las que hemos hablado los temas que hemos hablado, ¿no? Pues la xenofobia, el rechazo al diferente, etc. Pues bueno, igual también son como una especie la ciencia ficción es como una especie de advertencia, ¿no? Por el camino igual que no hay que tomar, ¿no? Y bueno, a veces hay hallazgos también, ¿no? Cosas que luego realmente suceden, ¿no? A veces sucede lo contrario, me ha pasado con este libro también, por ejemplo, que yo pensaba que había hecho descubrimientos. Hay un partido, por ejemplo, que aparece en el libro que es el PN, que es el Partido Nacionalista Español, ¿no?
que yo pensaba que digo, pero esto es otra aportación así un poco friki o gamberra o tal. Y realmente hace unos días, por ejemplo, estaba leyendo una historia, una cosa sobre la República y tal, y veo que ese partido existió realmente, el Partido Nacionalista Español, que luego se fusionó con la Comunión Tradicionalista Carlista, en fin. O sea, son cosas como tal, ¿no? Y bueno, pues, no sé. O bueno, como digo, también el enfrentarme a la ciencia ficción por primera vez, pues bueno, también me ha deparado sorpresas, como el hecho de que yo, claro, pensaba también con el tema de las ciudades subterráneas y tal, bueno, que podía ser algo más o menos original y tal, y luego he descubierto que hay todo un subgénero de ciencia ficción que es el de las ciudades... De hecho, ya por lo que me has contado, por lo que ya indagué, ya sé que no te has basado para nada en ella, porque ya a la vista está tu rico mundo interior, pero Cholita Voladora Marciana tiene una estructura muy parecida a un gran clásico del manga, que es Alita, Ángel de Combate. Mira, te voy a contar. Protagonistas femeninas fuertes y marginadas. Alita es un cyborg que encontrada en un vertedero que lucha por encontrar su hueco en el mundo. Sami es una joven mestiza, mitad marciana, mitad humana, que sobrevive en una sociedad distópica. Tanto Cholita como Alita viven en una sociedad muy estratificada y hay donde, bueno, en el caso de Alita hay una ciudad flotante, ¿no? Y Cholita, pues la ciudad de Pamplona-Volkswagen está dividida entre el parque temático que hemos ya hablado, ¿no? De los Sanfermines, y hay diferentes subsuelos. Y en ambas historias hay una lucha de rebelión entre ambas protagonistas. Pero la cosa es que, evidentemente, el tono es completamente distinto. O sea, hay similitudes, por ejemplo, pero son universos completamente distintos y el tono, evidentemente. Pero me quedé sorprendido de que incluso hasta el nombre de Cholita sí, rima con Alita. Pero curiosamente no tiene nada que ver, pero dije, esto seguro que Pachi salió, oye, decía, este tiene que ser un friki bueno, pero bueno, evidentemente no eres, por otros motivos, pero muy llamativo la comparativa. No, pues está bien, porque no conocía y, no sé, igual hay que hacer las interactuatorias, igual son primas lejanas o algo, se conocen en ese... Sí. Y luego también, hombre, y como digo yo, los referentes que tenía son los que igual tenemos todos, ¿no? De ser un mundo feliz, en el que además pues, pasa toda esa historia que he hablado de los somas, ¿no? Todas las drogas que se da a la gente para que sea feliz, pero con el cerebro, con el encefalograma plano, ¿no? Pues bueno, eso está ahí. Pero luego eso, pues las ciudades subterráneas existen, pero bueno, es que o sea, incluso en clásicos como de la literatura, como yo que sé, Alicia en el País de las Maravillas, al final también es una... o alguna novela de... La Torre de los Siete Jorobados, por ejemplo, ¿no? O Julio Verne y tal, o sea, al final hay... Y luego en la propia realidad también, o sea, vas descubriendo cosas cuando escribes algo al final y te interesas, ¿no? En Canadá, por ejemplo, he descubierto que hay ciudades también más o menos subterráneas, que de muchos kilómetros interconectados y tal, que en realidad son centros comerciales, ¿no? Pero que son de miles de, o sea, eso, igual de 30 kilómetros de conexiones y tal, y joder, pues dices, eso, ¿no? Al final la realidad no está tan lejos de la ciencia ficción, ¿no? Pues por mi parte, no sé si el público tiene alguna pregunta, que seguro que sí. ¿Algún comentario? ¿Tú crees que pasaremos a llamarnos esta ciudad Logroño Bosonit? Bosonit. Pues son las cosas del libro también, ¿no? La del patrocinio de las calles, de las ciudades, de tal, ¿no? Yo es que eso lo veo como algo factible, ¿eh? Hombre, es que de hecho... ¿Cuál es la industria que tenéis aquí? No, pues me ha ocurrido Bosonit, por decir algo, ¿eh? Podría haber dicho... Bosonit es una tecnológica importante, o unir, por ejemplo, también. Unir, por ejemplo, unir también. Si existe actuar unir, por ejemplo. Podría ser. Hombre, está pasando también con los estadios de fútbol, hay muchos que están patrocinados y son En Madrid, la arena, no sé qué. la estación Vodafone, ¿no? Sí, sí, está muy bien traído, ¿eh? Porque es que eso va... Está ya pasando. Está pasando y va a llegar.
Y yo te digo también que está pasando incluso con, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, ¿no? Pues realmente pues ya es casi estar gobierno. La distopía ya está aquí, sí, Sí. sí. O sea, si los países se gobiernan más como empresas privadas que la gente somos más que ciudadanos consumidores y tal, ¿no? Estados Unidos podría ser Estados Unidos X o Tesla o lo que fuera, ¿no? Y bueno, y en el libro aparecen muchas. Hay otra que me gusta mucho, que es la Facultad de Periodismo Belén Esteban. Que está muy guay porque, o sea, ahí también hay al final una puya un reflejo también del periodismo. El periodismo que actual está que está sucediendo, en ¿no? crisis continua, ¿no? Con todo el fake news y todo. Sí, el periodismo del click también, el titular, pues Clickbait. fácil y todo esto, ¿no? Y sí, es... Bueno, en la novela también, claro, no podía faltar la crítica de las redes sociales, etcétera, también, claro. Sí. Pues de hecho, uno de los protagonistas de la novela, que es Pepe Melenas, el terror de las nenas, que por cierto esto está basado en un... Cuando dijo, a veces me dicen, ¿dónde sacas esos nombres? Digo, pues este es uno que es verdad, que vino, cuando era crío, vinieron a casa pues unos escayolistas a poner ahí tal. Y había uno que era un chaval así jovencillo y una melena así y tal. Y en la furgoneta que yo ponía Pepe Melenas, el terror de las nenas. Y se me quedó como grabado eso, ¿no? No me extraña. Son cosas que se te quedan y luego pues... Eso lo tenía puesto en la furgoneta. Sí, que bueno, son situaciones que igual, no sé, ahora se podrían dar, no sé. El otro día no tiene nada que ver, pero leí una entrevista con Fortu, el de Obús, el cantante del grupo de heavy metal, y decía que en una ocasión les llevaron a un programa de Teresa Raval, pues de una sesión, de estos que echaban por las mañanas para los niños y tal, ¿no? Y la canción que cantaron fue la de vamos muy bien, borrachos como y todos los críos cantando con el eso, por ejemplo, también yo me lo he metido al archivo y lo usaré. Lo usaré, bueno. Eso pues, tiene que ver con todo eso, ¿no? De la cultura pop y todo eso, no sé, pues son cosas interesantes, ¿no? Sí. Oye, pues, o sea, supongo que estarás satisfecho con el resultado y no sé si a lo mejor vas a tener más incursiones en el terreno de la ciencia ficción. Pues no lo sé porque... Bueno, esta novela al final tiene yo no me la planteé, o sea, es una novela al final también autoconclusiva, como me quiera llamar, o sea... Pero claro, al final también, no voy a decir cuál es, pero deja un poco abierto. Pero bueno, en principio no, pero nunca... he escrito alguna novela histórica y siempre la primera que escribí, cuando la acabé, dije yo no vuelvo a escribir más novelas históricas porque esto al final es da mucho trabajo, documentación, te sientes más inseguro porque no conoces el terreno bien, ¿no? O sea, te tienes que documentar mucho. Y cuando la acabé aquella primera dije no vuelvo a hacer y tal, pero luego escribí otras dos que al final pues se me ocultan historia y pues tienes como el impulso de escribir, entonces pues con esto pues yo qué sé, ya no voy a decir que no lo voy a hacer, un poco lo que venga, no sé. Y luego hay una cosa que sí. Pachi, yo te quería preguntar una cosa. Estoy ahora leyendo La mentira es la que manda y tiene claramente una banda sonora, ¿no? Además están los QR para poder, cada capítulo, muchos capítulos tienen su banda sonora concreta y tal. ¿Esta novela tiene una banda sonora o has pensado o has escuchado cierto tipo de música o tiene algo ahí? Pues sí la hay porque cuando acabé la novela no había pensado en eso, pero desde Pepitas me dijeron que pues está bien hacer una playlist, ¿no? Porque bueno, también ya han hecho con algunos libros suyos y tal. Y sí, me pareció bien y me puse un poco a prepararla, incluir algunas cosas pues, que hay referencias o citas de canciones que aparecen en la novela y luego también decidí incluir cosas que tuvieran un poco que ver con el ambiente y tal. Y así hay, pues, por ejemplo, bastantes cumbias, ¿no? Cumbias un poco curiosas porque hay la cumbia del alienígena o cumbia extraterrestre, no sé qué, esas las busqué un poco. Así que suenan en los stories, sí. En las redes sociales de Peter lo ha usado, sí. Pero sí, y al final la idea era hacer una lista un poco marciana también y yo creo que ha quedado, porque bueno, hay desde
pues en su dorma con este Pavarotti cantando, ¿no? Porque hay un pasaje de la novela en el que se cita a Cicatriz, a las cumbias, y luego, yo qué sé, hay por ejemplo una versión del Space Oddity de David Bowie cantada por los hermanos Calatrava. Entonces, bueno, la idea era un poco eso, ¿no? Que reflejara un poco el espíritu de la novela, ¿no? Y bueno, ha sido un ejercicio chulo por eso, ¿no? Porque la cumbia me gusta, pero tampoco conocía mucho, ¿no? Entonces empiezas a indagar y encuentras un montón de joyas por ahí increíbles, ¿no? Y luego en la presentación de Pamplona pasó una cosa curiosa también, que bueno, me acompañó un amigo mío, Iván Anciburu, que bueno, yo había trabajado con él en una agencia de comunicación y él es muy imaginativo y tal, ¿no? Y ¿no? Unos días antes de la presentación me dice, joder, ¿por qué no llevamos a unas cholitas para que bailen y tal? Porque bueno, fueron fruto también de varias casualidades, porque un amigo suyo, uno que trabaja con él, estaba haciendo un reportaje a un grupo de folclore peruano, bueno, les sigue actuaciones y demás que van haciendo, y hay unos días, bueno, Perú y Bolivia pues son limítrofes, ¿no? Y comparten, pues, las cholitas también son parte bueno, son también peruanas, ¿no? Entonces hay algunas de las que aparecen que van vestidas con los trajes de cholitas y tal. Me dice, joder, pues les vamos a entrar a ver si quieren venir y tal. Y dice, oye, podemos llevar también a un chistulari, ¿no? Y dice, vale, pues, y quedan un aurrescu, que el aurrescu es un baile de saludo, ¿no? Y tal. Y la verdad que se enrollaron, tanto el chistulari como las choritas, y vinieron a la presentación y hicieron el chistulari tocó el aurrescu, las choritas lo bailaron, pero... Hostia, qué fusión. Sí, lo bailaron a su manera, ¿no? Pues es una maravilla, ¿verdad? La que Fricoña también disfrutar de semejante espectáculo. Estuvo muy bien. Llevaba la bandera de La Rioja en la falda. Así, entonces fue muy guay, porque además también, joder, era como un momento así que dices, esto no ha pasado nunca hasta ahora, ¿no? O sea, de repente esta fusión así tan... Y luego esa parte también refleja un poco ese espíritu también que tiene un poco intercultural la novela, o de fusión, por todo ese rollo de que ella es una mestiza de eusko-boliviana con extraterrestre, porque su padre es un extraterrestre, es un raticuliniano, ¿no? Entonces, pues sí, fue muy chulo, y la música al final, pues de una u otra manera está presente también en el libro. ¿No has metido ninguna canción de Peñas ni nada en esa Sí, lista? bueno, en la lista sí he metido una de Leyotican, que se hacen una versión. Leyotican es un grupo que además es amigo, el cantante de punk rock o punk un poco melódico y tal. Y hace años hicieron un disco de las canciones de las peñas de Pamplona, pero versioneadas por grupos de rock. Estaba Coma, bueno, o sea, había cosas muy curiosas, ¿no? Entonces, bueno, como estaba también esa parte de los Sanfermines, ¿no? Pues decidí meter creo que me parece que es el himno de la Peña San Fermín. Y en euskera también, porque las canciones de las peñas creo que no hay ninguna en euskera, ¿no? Entonces tenía ese componente de... Sí, es no sé, ahora no recuerdo, pero el otro día cuando iba a Vitoria a hacer la presentación me la puse en la lista porque hacía tiempo que no la escuchaba. Y, joder, hay unas cuantas joyas aquí, ¿verdad? Sí. Y está, pues, tanto en bueno, en Spotify si buscas está, y en la página de Pepitas también. Luego hay una parte, bueno, que hemos empezado hablando del libro con lo del lenguaje inclusivo, que sí que me gustaría comentar. Y es también por qué lo recurro a él y bueno, una de las cosas que han surgido a la hora de emplearlo, ¿no? El lenguaje inclusivo fue una cosa que lo decidí utilizar como un recurso, por una parte de estilo. Bueno, como era una novela futurista, yo lo que imagino era que en ese 2085, más o menos, que es o finales del siglo XXI, que es donde más o menos se ubica temporalmente la novela, ya se había normalizado el uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Yo estudié filología hispánica y una de las pocas cosas que aprendí fue que, bueno, una de las cosas que nos recalcaban bastante era que en los idiomas y tal es el uso el que hace la norma y no al revés, ¿no? Entonces, pues bueno,
el lenguaje español ha sido históricamente un lenguaje como bastante machista en ese sentido, ¿no? En lo que es en la cuestión de género, porque bueno, el masculino es el que incluye los plurales, el que incluye femenino, masculino, etc. Entonces, pues bueno, ya creo que es una cosa que más o menos se está empezando a usar, los bienvenidos, en el libro lo que uso son las X, que bueno, me parece un buen recurso creo que está bien para el lenguaje escrito, porque al final tú, no sé, hay también una asociación ahí neurolingüística, no sé cómo llamarla, en la que bueno, cada uno pues trae el género un poco a cómo se siente él identificado, ¿no? Pero claro, solo a la hora de trasladarlo al lenguaje hablado es más complicado, ¿no? Pero bueno, lo que me parecía es eso, ¿no? Que al final, si cada vez se va empleando más ese tipo de lenguaje, pues llegará un momento en que se normalice y la RAE tendrá que aceptarlo. Ahora es bastante reacia a hacerlo, pero en el 2085 lo ha aceptado. De hecho, hay una nota al final del libro de la Real Academia de la Lengua del 2085 en el que pues, dan por bueno el lenguaje inclusivo, que bueno, fue una nota además que la incluimos ya con el libro prácticamente en imprenta, porque le comenté a Julián que había tenido bastantes dificultades para que concordar las concordancias, ¿no? Cuando hacías esas X y tal, o incluso con algunas palabras, pues si pones como incluyes una X al final, te resulta un poco raro, ¿no? Era probable que hubiera habido algún fallo también en la novela, y una manera de cubrirse es inventar mis propias normas, ¿no? O incluso disculparlas, porque bueno, en el 2085 la academia todavía está en un proceso de asimilación de ese lenguaje inclusivo, entonces todavía permite que haya algún tipo de fallo. Entonces aparece esa nota al final del libro de la Real Academia de la Lengua del año 2085, en la que, por cierto, también se habla de un académico honorario que han nombrado, que se llama Patxi Ursun. En fin, pues bueno, y entonces fue una cosa de última hora que se incluyó en la novela, que bueno, tiene su puntico también. Pues, ¿algún robo pregunta? Bueno, luego otra cosa. Sí. Es que he dicho antes que luego la comentaría, ahora haciendo ahora con el camión escobanos recogiendo. Era lo de, bueno, es que me parece muy curioso, lo del tema de los cementerios de elefantes. Sí, que lo has dicho, sí, los que claro, eso es, o sea, es alucinante que existan esos lugares, ¿no? Y luego es muy curioso porque son lugares muy sórdidos y muy siniestros y tal, pero a la vez los libros de este autor que he comentado, Arturo Vizcarra, es como habla de ellos y resulta que tienen unos nombres a la vez muy poéticos, ¿no? Porque hay uno, por ejemplo, que se llama El pezón de la mariposa, ¿no? Otro era El averno, pues igual no es menos... No sé el directo, pero bueno, tiene su mitología. Su punto, ¿no? Literal incluso, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hago es trasladar, o sea, yo me invento también mis propios morideros o cementerios de elefantes de Pamplona, Volkswagen. Y bueno, ya que la novela también se ubica en un barrio boliviano, pues hay uno que se llama La Paz Eterna, otro que se llama Y en el último trago nos vamos, etcétera, ¿no? Y bueno, me parecía interesante el trasladar esos morideros a la novela. Y luego también le encontraba una explicación lógica en el sentido de que, claro, como están pasando en unos Sanfermines perpetuos, pues no sé qué mejor lugar para morir reventado por el alcohol que en los Sanfermines, ¿no? Que bueno, al final es una fiesta alcohólica pues, por antonomasia, ¿no? Y entonces, pues bueno, y de hecho, hace años también escribí un cuento que iba un poco de eso, era una especie de Living Las Vegas, pero en Pamplona, en el que había una guiri que venía a morir también pues bebiendo y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, pues está también ahí esa parte. Te pega mucho, sí. Pues, por mi parte, bueno, no hemos comentado antes en Petit Comité la portada chulísima, la edición muy cuidada de Pepitas, que bueno, yo creo que recoge muy bien el espíritu friki y ochentero, que por ejemplo acompaña muy bien la banda sonora, ¿no? que has comentado, pues con esos años 80 que evocan esta portada, ¿no? La tipografía. Y bueno, recomendar por supuesto la novela. Enhorabuena, Patxi. Es una novela muy divertida, muy punzante. Bueno, ya habéis visto todos los temas tan ricos que trata.
Y bueno, pues un aplauso, ¿no? Para